Muchas personas creen que el fracaso viene de fuera, de un mal jefe, de una economía injusta, de una oportunidad que nunca llegó. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos, el verdadero saboteador vive dentro. Está escondido en la forma en que pensamos, en las historias que repetimos en silencio, en las excusas que vestimos de lógica. Lo que nos separa del éxito no son nuestras circunstancias, sino nuestras creencias. Cada pensamiento que toleramos sin cuestionar puede convertirse en una barrera invisible que nos mantiene estancados, incluso mientras nos esforzamos. Pero así como los pensamientos limitantes se aprenden, también pueden desaprenderse. La mente es moldeable. Y cuando empezamos a dominarla en lugar de obedecerla, el mundo cambia. Porque el éxito no comienza cuando obtenemos resultados, comienza cuando dejamos de traicionarnos con lo que pensamos. Los siguientes pensamientos, aunque parezcan inofensivos, sabotean nuestro avance cada día. Identificarlos es el primer paso para liberarnos. El primer pensamiento destructivo: no soy suficiente. No lo decimos en voz alta. Tal vez ni siquiera lo formulamos claramente, pero lo sentimos, lo arrastramos, lo cargamos cada vez que dudamos de nosotros mismos, cada vez que nos comparamos, cada vez que frente a una oportunidad pensamos que alguien más está mejor preparado, más calificado, más listo. Esa idea silenciosa de que hay algo dentro que nos falta, que nos falla, que no está al nivel, esa idea nos detiene. No porque sea cierta, sino porque la hemos repetido tantas veces que nuestra mente la asumió como verdad. Y el cerebro, una vez programado, trabaja para confirmar sus creencias, no para desafiarlas. Entonces nos empuja a tomar decisiones pequeñas, a soñar en corto, a conformarnos, a postergarnos, a no mostrarnos. No por incapacidad real, sino por fidelidad a esa mentira antigua que repetimos cada mañana. Yo no soy suficiente. Y esa mentira se filtra en todo. En cómo caminamos, en cómo hablamos, en cómo miramos, en cómo decidimos. Nos vuelve tibios, inseguros, lentos. Porque si en el fondo creemos que no somos suficientes, entonces no nos permitiremos ganar. Porque si ganamos, el mundo nos verá. Y si el mundo nos ve, temeremos ser descubiertos como fraudes. Ese es el pensamiento raíz de la mayoría de nuestros bloqueos. No el miedo al fracaso, sino el miedo a que los demás descubran que no merecemos el éxito. Y ahí es donde nos destruimos sin saberlo, rechazando oportunidades, evitando retos, quedándonos en lo seguro, procrastinando hasta el punto del sabotaje. Y luego lo justificamos. No era el momento, no me sentía bien, no tenía tiempo. Pero la verdad, la cruda verdad, es que algo dentro decidió no avanzar porque creemos que no valemos lo suficiente. Tenemos que entender esto con urgencia. Nadie llega a una meta grande creyendo que no la merece. Nadie se convierte en su mejor versión desde una identidad herida. Debemos reescribir esa creencia. No cuando tengamos resultados, no cuando otros nos validen. Ahora, aunque duela, aunque no tengamos pruebas todavía, aunque la voz del pasado grite lo contrario, tenemos que mirarnos al espejo y afirmar con firmeza: soy suficiente. No por lo que he logrado, sino por lo que he decidido construir. Porque cuando nos asumimos como suficientes, empezamos a movernos diferente, a hablar con más claridad, a tomar decisiones con más fuerza, a dejar de pedir permiso para existir. Este pensamiento aparentemente pequeño ha saboteado miles de vidas porque no se nota de inmediato. No grita, no golpea, solo susurra. Pero susurra todos los días, y lo que se susurra todos los días se convierte en ley. Romper esa ley es nuestro deber. Desactivar esa voz es nuestra responsabilidad. Porque mientras no lo hagamos, seguiremos actuando como personas que piden perdón por intentar crecer. Y ese tipo de persona nunca llega lejos, porque no es el mundo quien la detiene, es ella misma con una sola frase repetida una y otra vez. Pero si hoy la reconocemos, si hoy decidimos no obedecerla más, entonces ya no somos los mismos, porque quien cambia su pensamiento raíz, cambia su destino. El segundo pensamiento limitante: ya es demasiado tarde para mí.
Lo hemos pensado cuando vemos a alguien más avanzar. Lo hemos sentido cuando intentamos comenzar algo nuevo, y la mente nos recuerda nuestra edad, nuestros fracasos, nuestros intentos fallidos, el tiempo que perdimos, y ese pensamiento nos paraliza porque parece lógico, porque tiene una estructura convincente. Si hubiera empezado antes, ya estaría allí. Si no me hubiera equivocado, hoy tendría más. Si no me hubiera detenido, ya habría llegado. Y nos quedamos atrapados en ese ciclo, lamentando el pasado y paralizados en el presente, como si el tiempo fuera el enemigo y no nuestra pasividad. Lo más trágico es que esa idea "es tarde para mí" viene envuelta en una tristeza que parece sabiduría. Nos hace sentir maduros, realistas, conscientes, pero no lo es. Es una excusa disfrazada de reflexión, porque no es el tiempo el que nos limita, es lo que hemos decidido hacer con él. No importa si tenemos 30, 40, 50 o más. No importa si fallamos una vez, 10 veces o 100. Lo que importa es si aún tenemos aliento en el pecho y decisión en la mirada. Porque hay personas que a los 25 ya se rindieron y hay otras que a los 60 recién están comenzando. La diferencia no está en el calendario, está en la mentalidad. Tenemos que destruir esa idea de que ya pasó nuestro momento. No existe el momento perfecto. Existe el momento que decidimos aprovechar y ese momento siempre es ahora. Cada minuto que pasamos lamentándonos es un minuto robado a la persona que podríamos ser, al negocio que aún podemos construir, a la familia que aún podemos formar, al cuerpo que aún podemos entrenar, a la disciplina que aún podemos adoptar. No tenemos control sobre el pasado, pero sí sobre lo que hacemos con lo que nos queda. Y si cada día empieza con la frase "ya es tarde", estamos declarando nuestra renuncia en voz baja. Estamos aceptando un futuro mediocre por un pasado que ya no podemos cambiar. Mirémonos con honestidad. Preguntémonos con crudeza. ¿A quién le sirve esa creencia? ¿A nuestra mejor versión? ¿A nuestro propósito? ¿A nuestros hijos, si los tenemos? ¿A la persona que aún queremos ser? No. Le sirve solo a la parte de nosotros que quiere justificarse para no actuar, que quiere protegerse del riesgo de volver a intentar. Pero esa parte no puede liderar nuestra vida. Esa parte tiene que callar. Y calla cuando nos levantamos y actuamos, cuando usamos nuestra edad como fuego, no como freno. Cuando tomamos lo vivido como base, no como prisión. Porque la vida no se mide por años, se mide por decisiones, y cada decisión tomada con fuerza puede recuperar tiempo perdido, puede comprimir avances, puede devolvernos el impulso. Nunca es demasiado tarde si el fuego sigue vivo. Nunca es tarde si la voluntad aún respira. Pero si permitimos que ese pensamiento siga guiando nuestras mañanas, seguiremos caminando en círculos, repitiendo con voz baja lo que algún día se convertirá en epitafio. Pudo haber sido más. No lo permitamos, no hoy, porque el reloj no se detiene, pero tampoco tenemos que detenernos nosotros. El tercer pensamiento saboteador. No quiero destacar. Tal vez lo disfrazamos con humildad, tal vez decimos que no nos interesa llamar la atención, que lo nuestro no es figurar, que preferimos estar detrás de escena. Y aunque eso suena noble, muchas veces es puro miedo. Miedo a exponernos, miedo a ser criticados, miedo a brillar y que alguien venga a apagarnos. Entonces nos escondemos, nos achicamos, bajamos el volumen de nuestro talento, de nuestras ideas, de nuestra presencia. Y lo hacemos creyendo que así evitamos problemas, que así nos mantenemos seguros, pero en realidad lo que hacemos es autoeliminarnos. Nos borramos de las oportunidades antes de que siquiera aparezcan, porque el mundo no nos va a rogar para que mostremos nuestro valor. No nos va a invitar con alfombra roja para que aportemos lo que sabemos. No va a detenerse a descubrirnos si nosotros mismos nos enterramos en la invisibilidad. Tenemos que decidir mostrarnos, decidir levantar la voz, decidir ocupar espacio. No por ego, por responsabilidad, porque nuestro crecimiento no solo nos sirve a nosotros, le sirve a todos los que se cruzan con nosotros, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestro entorno. Callados no ayudamos a nadie.
Escondidos no transformamos nada. Y si estamos esperando sentirnos totalmente listos para mostrarnos, vamos a esperar toda la vida. Porque nunca nos sentimos totalmente preparados, nunca nos sentimos libres de duda. Lo que se siente es compromiso, y ese compromiso nos empuja, nos mueve, nos impulsa aunque temblemos. Tenemos que entender que nuestra grandeza no es un lujo, es una obligación. Que escondernos no es humildad, es traición. Que minimizarnos no nos hace más accesibles, nos hace más inútiles, porque nadie puede aportar si vive desde la sombra. Y ese pensamiento de no quiero destacar suele estar ligado a un miedo más profundo, el miedo a no sostener el nivel, el miedo a llegar y no poder mantenernos. Pero ese miedo no se vence huyendo, se vence creciendo, preparándonos, tomando el riesgo y aceptando que vamos a fallar a veces, pero que eso no nos define. Lo que nos define es nuestra capacidad de aparecer, de volver a levantarnos, de mostrarnos una y otra vez hasta que nuestra voz, nuestro carácter, nuestro impacto ya no puedan ser ignorados. Destacar no es ser el más ruidoso, es ser el más auténtico, el más firme, el más comprometido con nuestra visión. Y si esa visión nos incomoda, es porque es real, porque nos desafía, porque nos empuja a ser más de lo que nos hemos permitido ser. Así que no la escondamos, no la apaguemos, no la pospongamos. Hablemos, escribamos, compartamos, propongamos, creemos y sobre todo, caminemos con la convicción de que nuestra presencia vale, de que nuestras ideas tienen fuerza, de que nuestra historia contada con verdad puede transformar a otros. Porque quien deja de temerle a la visibilidad comienza a ocupar el lugar que la vida tenía reservado desde el principio. Y ese lugar no está en la sombra, está al frente, en luz, en voz, en acción. Ahí es donde nos necesitan, ahí es donde tenemos que estar. El cuarto pensamiento paralizante: no es el momento adecuado. Una frase que parece prudente, estratégica, madura, pero que en el fondo es solo una excusa elegante para no actuar. Porque si somos honestos con nosotros mismos, llevamos años diciéndonos eso. Ahora no puedo, cuando tenga más dinero, cuando termine esto, cuando esté más preparado. Y así pasan los meses, los años, la vida, esperando el momento perfecto. Un momento que no existe, un escenario ideal que nunca va a llegar. Porque la vida siempre tendrá caos, siempre habrá incertidumbre, siempre habrá algo que atender, algo que temer, algo que falta. Si esperamos que todo esté en orden para actuar, nunca vamos a movernos. Y si no nos movemos, ya estamos fracasando. Este pensamiento ha destruido más sueños que el miedo al fracaso. Porque al menos quien fracasa lo intentó, pero quien espera el momento ideal ni siquiera empieza. Se convierte en experto en planes no ejecutados, en ideas que suenan bien, pero que nunca pisan tierra. Y lo peor, empezamos a creernos esa mentira. Empezamos a pensar que estamos siendo inteligentes al esperar, pero en realidad estamos siendo cobardes. Estamos evitando la incomodidad que todo cambio verdadero exige. Porque lanzarnos ahora con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que podemos, significa que tendremos que enfrentar nuestros límites reales. Y eso duele, eso asusta, eso nos deja expuestos, pero también nos libera. No esperemos que todo se alinee, alineémonos nosotros, hagamos lo que podamos desde donde estamos con lo que tenemos, porque es ahí donde nace el verdadero crecimiento. No en la comodidad, sino en el caos elegido, en el riesgo que nos despierta, en la decisión que nos sacude. Si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que hacer las paces con el hecho de que nunca será el momento perfecto, pero siempre será nuestra responsabilidad. Y eso es poder. Poder de elegir, poder de actuar, poder de avanzar sin garantías, pero con determinación. No necesitamos el momento perfecto, actuamos ahora. Porque a partir de este punto no se trata de tener más información, se trata de tener más acción. El compromiso no espera, el compromiso decide, el compromiso actúa. Y quien actúa, aunque tiemble, siempre está por delante de quien espera, siempre. El quinto pensamiento destructivo:
no vale la pena si no es perfecto. Esa idea nos empuja a retrasar, a revisar 1000 veces, a nunca sentirnos listos. Porque si no lo podemos hacer impecable, si no se ve como lo imaginamos, si no alcanza nuestros propios estándares idealizados, entonces lo postergamos, lo abandonamos o ni siquiera lo comenzamos. Y ese perfeccionismo que parece exigencia sana, en realidad es una trampa disfrazada de excelencia. Es una estrategia del miedo para disfrazarse de exigencia. Porque quien espera perfección antes de empezar ha elegido la inmovilidad. Ha confundido calidad con parálisis, y la vida no da resultados al más detallista, se los da a quien actúa, corrige, aprende y vuelve a actuar. No necesitamos hacerlo perfecto, necesitamos hacerlo real. Necesitamos dar un paso, aunque sea torpe, aunque no sea como lo soñamos, aunque nos falte técnica, estética o experiencia. Porque lo que nos lleva al siguiente nivel no es la perfección, es la constancia. Es el ajuste, es el camino recorrido con intención. No nos convertimos en personas de éxito porque todo nos sale bien desde el principio. Nos convertimos en personas de éxito porque no nos detenemos aunque algo salga mal. Porque no necesitamos aprobación para seguir, porque no necesitamos perfección para avanzar. Lo más triste de este pensamiento es que nos roba la oportunidad de aprender. Porque quien no comienza por miedo a no hacerlo perfecto, jamás se expone al error y por lo tanto jamás mejora. Pero quien se lanza con humildad, con apertura, con coraje, aprende 10 veces más que quien observa desde la orilla. Porque está en el juego, porque siente en carne propia lo que se necesita, porque lo vive, no lo teoriza. Y ese aprendizaje, aunque venga con raspones, es el que nos afila, el que nos endurece, el que nos hace crecer de verdad. Miremoslo con claridad. ¿Cuántos proyectos hemos dejado en pausa por no estar a la altura? ¿Cuántas ideas han muerto en nuestra mente porque no estaban listas? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar por miedo a no hacerlo perfecto? Esas no fueron decisiones racionales, fueron actos de miedo decorado. Y si no lo reconocemos, seguiremos repitiendo ese patrón toda nuestra vida. Terminaremos admirando a quienes se atrevieron y castigándonos en silencio por no haberlo hecho nosotros. Rompamos hoy esa idea. Hagámoslo mal si es necesario, pero hagámoslo. Publiquemos, grabemos, escribamos, hablemos, propongamos, intentemos. Porque quien se atreve en su versión imperfecta avanza 1000 veces más que quien se entrena eternamente en silencio, esperando volverse invencible. Y ese avance, aunque sea lento, aunque no se vea espectacular, construye una persona sólida. Una persona que se respeta porque actúa, porque no espera la perfección para empezar a vivir su propósito, porque entiende que la perfección no es el punto de partida, es el resultado de haber fallado muchas veces con coraje y haber seguido adelante. Y esa persona, la que actúa aunque no se sienta lista, es la que inevitablemente llega. El sexto pensamiento limitante. Siempre he sido así. Esa frase que parece una aceptación madura de nuestra personalidad es en realidad una cadena disfrazada, porque al repetirla estamos diciendo, no puedo cambiar. Estamos declarando que nuestra historia pasada define nuestro futuro, que lo que fuimos, lo que hemos hecho, lo que hemos tolerado, nos convierte en algo fijo, inamovible, determinado. Y eso es una mentira. No hay identidad más peligrosa que la que se cree final. Porque si creemos que ya somos así, entonces no importa cuántas metas escribamos, cuántos libros leamos, cuántos videos miremos. Todo nuestro sistema mental estará diseñado para confirmarnos que no podemos cambiar. Y no porque no tengamos la capacidad, sino porque nuestro pensamiento se volvió nuestra frontera. Siempre he sido desordenado, siempre he sido flojo, siempre he sido impaciente, siempre me cuesta enfocarme. Esas frases no son descripciones, son sentencias, son etiquetas que nosotros mismos nos hemos puesto durante años, y al repetirlas, nuestra mente construye nuestro comportamiento alrededor de ellas, porque el cerebro prefiere la coherencia antes que la verdad. Si decimos que somos flojos, actuaremos como flojos para no traicionar esa narrativa.
Si decimos que no tenemos disciplina, nuestro cuerpo encontrará formas de confirmarlo, porque una identidad declarada se convierte en una instrucción para el subconsciente. Y si queremos cambiar nuestra realidad, no basta con cambiar hábitos, tenemos que cambiar la raíz, lo que pensamos que somos. No somos nuestras costumbres, no somos nuestros defectos repetidos, somos lo que decidimos ser a partir de hoy. Porque el cambio no es negarnos a nuestra historia, es reescribirla con coraje. Es decir, fui así hasta ahora. No tenemos que negar que nos costó, no tenemos que ocultar que hemos fallado, pero sí tenemos que declarar que ya no estamos dispuestos a seguir definiéndonos desde nuestra versión rota. Porque lo que se repite se fortalece. Y si cada día reafirmamos lo que no queremos ser, seguiremos construyéndonos desde ahí. Tenemos que hablarnos con otra intención. Tenemos que cambiar esas frases automáticas por afirmaciones conscientes. En lugar de «siempre he sido así», digámonos «hoy actúo diferente». En lugar de «yo no soy disciplinado», afirmemos «estoy entrenando mi disciplina cada día». En lugar de «yo soy muy impulsivo», digamos «estoy desarrollando control sobre mis emociones». No porque sea una mentira, sino porque es una dirección, una orden a nuestra mente, una nueva programación. Y esa programación sostenida todos los días es la que cambia comportamientos. Porque lo que declaramos todos los días con convicción termina convirtiéndose en realidad. No permitamos que lo que hemos sido anule lo que podemos ser. No nos conformemos con una identidad que nos encierra. Podemos romper esa narrativa, podemos elegir ser personas nuevas, podemos decidir desde esta mañana, desde este minuto, desde este pensamiento, que no somos esclavos de lo que fuimos, que estamos en construcción constante, que tenemos derecho a evolucionar, que no necesitamos permiso para cambiar, solo voluntad, solo decisión, solo una voz interna que diga con firmeza, hoy elijo ser distinto. Y esa elección es suficiente para empezar. El séptimo pensamiento saboteador. No quiero decepcionarme otra vez. Lo hemos pensado después de fallar, después de invertir tiempo, energía, esperanza y no obtener lo que buscábamos. Ese pensamiento nace del dolor de haber creído en algo que no funcionó, en alguien que no cumplió, en un sueño que no se concretó. Y como dolió, nuestra mente creó un sistema de defensa que nos dice, mejor no te ilusiones, mejor no esperes tanto, mejor no sueñes en grande. Pero ese sistema que parece protegernos, en realidad nos está matando por dentro. Porque vivir sin esperanza, sin impulso, sin metas reales, es existir a medias. Este pensamiento nos convierte en personas que se guardan, que se miden, que se apagan, que dicen, veremos qué pasa, en lugar de decir, voy a hacer que pase. Que prefieren no sentir entusiasmo para evitar la caída, pero así como evitan la caída, también evitan el vuelo. Porque no se puede avanzar con un pie en el freno, no se puede construir nada sólido si el motor interno está lleno de dudas, de precauciones excesivas, de miedo al golpe. Y ese miedo, si no se enfrenta, nos hará vivir en el mínimo, en lo seguro, en lo predecible, en lo tibio. Y lo tibio no transforma, lo tibio no deja huella, lo tibio no cumple destino. Tenemos que entender que no vinimos a este mundo para protegernos del dolor. Vinimos a crecer, a descubrir, a expandirnos. Y en ese camino sí habrá decepciones, habrá caídas, habrá cosas que no salgan como esperábamos. Pero también habrá momentos de grandeza que solo experimentaremos si nos atrevemos, si volvemos a confiar, si nos entregamos al proceso con todo, aunque duela otra vez. Porque nadie fuerte se formó esquivando heridas. Se formó enfrentándolas, superándolas, aprendiendo a levantarse no más rápido, más sabio, más decidido, más firme. Si vivimos evitando la decepción, terminaremos decepcionados de nosotros mismos. Porque sabremos muy en el fondo que no nos dimos la oportunidad real, que no lo intentamos con todo, que nos quedamos a medio camino por miedo a perder. Pero no hay peor pérdida que mirar atrás y saber que nunca nos lanzamos, que nunca lo dimos todo, que vivimos desde la duda, desde la protección, desde la precaución excesiva. Y eso pesa,
Eso arde, eso duele más que cualquier caída. Hoy miremos ese pensamiento de frente, reconozcámoslo, agradezcámosle por querer protegernos y luego despidámoslo. Porque no necesitamos más protección, necesitamos más coraje, más decisión, más compromiso con nuestra versión futura. Digámonos a nosotros mismos, puedo soportar la decepción. Lo que no puedo soportar es vivir estancado. Porque quien se atreve, aunque pierda, siempre gana algo. Y ese algo, experiencia, carácter, claridad, nos fortalece, nos eleva, nos prepara y nos convierte lentamente en alguien que ya no le teme al intento, porque sabe que es más grande que cualquier resultado. El octavo pensamiento limitante. Primero tengo que ayudar a todos los demás. Lo hemos pensado muchas veces cuando quisimos tomarnos un tiempo para enfocarnos en nuestros proyectos, pero nos sentimos egoístas. Cuando tuvimos una meta personal, pero la postergamos porque otros nos necesitaban más. Cuando sentimos culpa por priorizarnos, y esa culpa nos llevó a ponernos siempre en segundo plano, a regalar nuestra energía, nuestra atención, nuestro tiempo antes de darnos a nosotros mismos lo que verdaderamente necesitábamos. No hay nada noble en vivir constantemente para los demás si eso implica vaciarnos a nosotros mismos. Porque una persona agotada no puede sostener a nadie. Una persona desconectada de sus metas, de su salud, de su propósito, se convierte en una sombra funcional. Sirve, pero no vive. Está presente, pero sin alma. Y el mundo está lleno de personas así. Buenos padres, buenos hermanos, buenos compañeros que se olvidaron de ser buenos consigo mismos, que confundieron amor con sacrificio total y que por querer ser todo para todos dejaron de ser algo para sí mismos. Tenemos que entender esto. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos enseñar fortaleza si vivimos en debilidad. No podemos inspirar si vivimos frustrados. No podemos sostener si estamos rotos. Por eso priorizarnos no es egoísmo, es estrategia, es inteligencia emocional, es construir una base sólida desde donde podamos realmente ayudar a otros sin destruirnos en el proceso. Porque cuando crecemos, los que nos rodean crecen. Cuando brillamos, les mostramos que también pueden hacerlo. Cuando decimos no con firmeza, estamos enseñando límites sanos, y cuando nos ponemos en primer lugar, no estamos olvidando a los demás. Estamos preparándonos para servir mejor. Pero ese pensamiento, primero todos los demás, ha sido alimentado por años. Tal vez por cultura, por familia, por experiencias pasadas. Y si no lo cuestionamos, seguirá guiando nuestras decisiones, nos hará trabajar de más, dar de más, ceder de más, mientras nuestros sueños se pudren en el fondo del cajón. Y un día nos miraremos al espejo y nos preguntaremos, ¿cuándo fue la última vez que elegí por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me escuché? ¿Cuándo fue la última vez que fui prioridad? Y si no sabemos la respuesta, entonces es hora de hacer un corte. De hoy en adelante repitámonos con claridad. Ayudo mejor cuando estoy fuerte. Y para estar fuertes tenemos que elegirnos. No todo el tiempo, no de forma egoísta, pero sí con decisión, sí con conciencia, porque también importamos. Nuestro descanso importa, nuestro proyecto importa, nuestra salud emocional importa. Y cuando lo aceptamos sin culpa, sin justificación, empezamos a movernos distinto, a levantarnos con más energía, a poner límites con más paz, a construir sin resentimiento. Recordemos esto. Los que realmente nos aman no quieren vernos apagados, quieren vernos completos, plenos, vivos. Así que no nos traicionemos en nombre de la ayuda, porque el mayor acto de amor que podemos ofrecer es convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y eso solo ocurre cuando dejamos de postergarnos y empezamos a caminar con firmeza hacia lo que nos hace fuertes. Aunque al principio incomode, aunque al principio duela. Porque después, cuando estemos completos, podremos dar desde el desborde, no desde la carencia. Y eso cambia todo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por tu tiempo y atención. El hecho de que hayas permanecido hasta el final demuestra tu compromiso real con tu crecimiento personal.
Recuerda que todo lo que compartimos hoy no son solo palabras, son principios que pueden transformar tu vida si decides aplicarlos con disciplina y consistencia. Nos vemos en el próximo video. Gracias